Hola, Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ¿cómo ahí? estás, Muy Mario? bien, muy bien. La verdad que muy feliz de esta invitación. No sé por qué los últimos días ha habido una especie de catarata de entrevistas, que es una cosa rarísima lo que está pasando y bueno, a muchos ya lamento, tengo que decirles que no puedo, que haré las entrevistas un poco más adelante, porque no, pero no sé por qué. Bueno, hay periodos, ¿no? Hay periodos de mucha actividad y periodos más tranquilidad, pero bueno, este periodo parece que muy público. ¿Cómo estás tú, Cecilia? Muy bien, Mario. Feliz con tus enseñanzas, con las enseñanzas de la Cábala sobre todo. Y bueno, quería poner esta foto acá porque quiero que veas, si puedes ver, ves una montaña. Sí, ¿Puedes sí, lograr a muy ver bien. esa Sí, montaña? sí, Bueno, me mira, encanta. Sí, sí. esa montaña, para que veas la importancia de que estemos en vivo en este momento y de que tú estés aquí con tu energía positiva, tu energía de luz. Esa montaña es la parte de la cordillera de la costa que conecta la ciudad de Caracas con el litoral y a su vez el litoral con el océano Atlántico, obvio. Entonces esa es la montaña que conecta con el charco que nos lleva al mundo, que nos lleva a Europa. Entonces desde aquí te mando esa energía para Gracias, que venga gracias. esa energía de Gracias, vuelta, para que gracias, venga esa gracias. energía de vuelta directamente y la puedas recibir, Gracias, ¿verdad? gracias. Y nos la Es mutuo, también, también. Tú y yo recibo la tuya y yo te doy. Así tiene que ser el mundo, tratando de así crecer entre es. todos. Así que para mí, un honor muy grande y gracias por la invitación. Mario Colacabot, como diría mi hijo en Israel, por ese nuevo doctorado. Gracias, gracias también. Muchas gracias por todo. Sí, bueno, hoy primero vamos a presentarte porque, bueno, aunque sé que la mayoría de los que están acá ahorita, pues te conocen, pero si hay alguno que no, pues diré que el profesor Mario Samán es investigador, es escritor, es profesor de Cábala, tiene actualmente 7 doctorados, recientemente incorporó uno nuevo en educación, si más no recuerdo, en filosofía, en psicología, en antropología, en matemática aplicada, en historia, bueno, en fin, ha escrito numerosos libros de cristianismo, judaísmo, cábala, bueno, es un investigador, es un modelo a seguir para quienes somos un poquito académicos y un poquito buscadores de luz. Y bueno, hoy el tema que vamos a tratar es un tema apasionante. Siempre siento que se queda como en el tintero y siempre se quedará en el tintero algún tipo de información, porque bueno, obviamente la información es infinita, pero el tema que vamos a tratar hoy trata de los misterios. ¿Y qué tipo de misterios? ¿Desde dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Verdad? Vamos para darle un punto, como dices tú, Mario, en tus escritos, vamos a dar un punto de inicio, que no es un punto de inicio porque no hay punto de inicio, pero vamos a partir de Abraham, del profeta Abraham, ¿verdad? Vamos a partir de allí, de mucho antes de que recibiera la manifestación de Dios para decirle que se fuera de la tierra de Anán, ¿vale? Y vamos a partir de allí, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que recibió Abraham por parte del nieto de Noé? ¿Qué enseñanzas por supuesto que las dice el escritor Kaplan, que habla en su página 13, y yo siempre pongo la interrogación, ¿qué enseñanzas de creación de almas, de personas, él recibió por parte de esos antiguos místicos o antiguos? ¿Quiénes eran esos místicos? ¿Qué decía el Sefer Yetzirah acerca de posibles inteligencias o seres o ángeles? Mario, mejor que tú que nos ilustres y te dejo hablar porque es tu hora y la hora de todos mis seguidores para que aprovechen este momento. Gracias, gracias, Cecilia. Mira, yo para tratar de ordenar un poco todo este tema que puede ser largo, he traído como 3 puntos. El primer punto es lo que dice el Sefer Yetzirah. El segundo punto, lo que dice Isaac Luria.
Y el tercer punto, unas experiencias que tuve yo que nunca las comenté en ninguna entrevista. Y que me parece que quizás probablemente sea el marco, porque nunca se dio el tema en ninguna entrevista de este tipo. Con lo cual, si llegó el tema, bueno, ¿por qué no explicar qué experiencias tuve en este sentido? Así que primera cuestión, voy a entrar con el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah, en la interpretación de Aryeh Kaplan, dice claramente, y lo he traído directamente, dice, los cabalistas prácticos tienen una opinión importante. Página 271 de la obra Sefer Yetzirah, la interpretación de Kaplan. Los cabalistas prácticos tienen otra importante opinión. Afirman que el Teli es de hecho un lugar bajo el firmamento de Bilón. Bilón para los cabalistas es la Vía Láctea. Para aquellos que no saben cuál es la relación, ¿no? Habitado por unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, sigo en la página 272, como los ángeles. A estos seres les son revelados los misterios divinos y tienen a su vez la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Se dan también métodos mediante los que contactar con tales seres. Un Rabbi Aryeh Kaplan, un cabalista muy serio, está diciendo, lo vamos a decir en síntesis, los extraterrestres existen, están detrás del cielo de Bilón, están detrás de la Vía Láctea, son unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, parecidos a los ángeles, y son seres a los que son revelados misterios divinos y tienen la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Y lo curioso del último renglón, se dan también métodos mediante los cuales se contactan con tales seres. Ahí hay una nota a pie de página por parte de Kaplan que te deriva a un manuscrito en hebreo del siglo XIV. Quiere decir que alguien en el siglo XIV, dentro de la Cábala, escribió que había contactos con extraterrestres detrás de la Vía Láctea. Esto es lo que dice el Yetzirah, lo que dice Aryeh Kaplan y el documento en hebreo del siglo XIV, que está el documento microfilmado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Con lo cual, ¿existen extraterrestres? Para la Cábala sí. Paso a Luria. ¿Qué dice Luria? Luria dice, nosotros hemos sido construidos de dos modos. Desde lo animal, desde la tierra, el Nefesh y el Ruach tienen el ADN de la tierra, pero algunas entidades del exterior, llamémosle Dios, nos insuflaron la Neshama, que es una energía fuera de la tierra. Por lo tanto nosotros somos seres animales incorporados con un tipo de inteligencia. Por eso yo me río cuando alguien dice, tengo miedo a la inteligencia artificial. Entonces digo, tenga miedo a nuestra propia inteligencia, porque nuestra propia inteligencia es artificial. En el sentido de que en el momento que entra la Neshama, que es a los 40 días, Luria dice que había formas humanoides, es decir, animales que tenían formas humanoides, que tenían Ruach y Nefesh, como los animales actualmente, nosotros decimos en Cábala que tienen Ruach y Nefesh, pero que la Neshama proviene del exterior de la tierra. Es decir, que nuestra Neshama, cuando decimos es divina, proviene de fuera de la tierra. Es una energía que podríamos llamarla también extraterrestre. Entonces, primera cuestión, prueba el comentario de Sefer Yetzirah que extraterrestres existen. Segunda cuestión, el análisis de Luria indica que extraterrestres existen. Ahora viene el tercer análisis, y después paso a mis experiencias personales. El tercer análisis es, ¿cuál es la naturaleza del Dios de la Torá? Porque la naturaleza del Dios de la Torá, y yo esto lo investigué para escribir mi obra La Merkabá, que es la tesis doctoral en teología, la naturaleza de la Merkabá es un Dios antropomórfico, según aparece en el capítulo 1 de Ezequiel y según aparece en el capítulo 6 de Isaías. Ese Dios antropomórfico no es de la tierra, por lo tanto, si viene de fuera, también podría ser considerado extraterrestre. Que sea antropomórfico no quiere decir que tenga como nuestros antropomorfismos. Puede tener antropomorfismos diferentes a nuestros antropomorfismos, porque lo que vio Ezequiel es la descripción como de un hombre que, a pesar de tener esos rasgos, no tenía los rasgos del hombre tal como los tenemos los mortales. Entonces tendría otro tipo de rasgos. ¿Qué es lo que hace el Sanedrín en el siglo IV, que yo lo inserto en mi obra La Merkabá, el misterio del nombre de Dios? En el siglo IV el Sanedrín hace una censura que se llama la censura de los escribas.
La censura de los escribas es que detectan 38 o 39 en 25 versículos del texto del Antiguo Testamento, detectan un nivel de antropomorfismo tan grande en la naturaleza de Dios, tan grande, que deciden censurarlos, deciden cambiar versículos del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento que leemos todos, del original hebreo hoy, está censurado en 25 versículos, 38 veces. Es decir, son lo que se llaman las enmiendas de los escribas del Sanedrín. Esas enmiendas de los escribas del Sanedrín, que se dice en hebreo las enmiendas de los soferim, están escritas en el Talmud. Por lo tanto, yo las extraje del Talmud. La pregunta: ¿por qué motivo los rabinos del Talmud decidieron, a pesar de que los escribas habían censurado esos antropomorfismos, insertar la nota a pie de página al lado en el Talmud? Tú sabes que el Talmud se escribe en forma circular, por lo tanto pusieron detrás del último círculo una nota explicando todos los versículos que habían sido censurados. Yo sospecho que los rabinos dijeron: no sabemos qué llevó a los escribas a la censura de los antropomorfismos, o sí sabemos, porque el problema era la idolatría. La idolatría es no hacerse imágenes de Dios. Si había tantos antropomorfismos, el pueblo podía caer en la idolatría. Los cabalistas más ocultos dicen: el Dios de la Merkabá tiene figura humana. El problema de la idolatría es representarla en imagen. Por lo tanto, aquí hay dos temas que se mezclan. La idolatría es la representación de una imagen de Dios, y otra es si Dios tenía o no imagen. Porque si Dios tenía o no imagen, estamos hablando del Dios de la Merkabá, no del Ein Sof, no del infinito. Moshe Idel dice que durante siglos el judaísmo era un monoteísmo que tenía dentro de sí un binitarismo, es decir, que tenía el Dios infinito y el Dios de la Merkabá. Los rabinos tomaron la decisión de que el Dios de la Merkabá era muy antropomórfico todavía. ¿Por qué motivo? Primero, los escribas censuraron esos versículos para no mostrar los antropomorfismos que tenía el Dios de la Merkabá. Lo que estamos diciendo básicamente es que estaban prohibiendo las imágenes de un Dios que era extraterrestre. Es decir, que lo que estaba prohibiendo Dios, porque la prohibición de Dios es no harás imágenes de mí. Un Dios que no tiene imagen, ¿se preocupa de que no hagan imágenes de él? Es decir, a ver, si yo no tengo imagen ninguna, ¿qué preocupación tengo de que alguien haga una imagen de mí? Tendría una preocupación si yo tengo imagen. Los cabalistas ocultos dicen: Dios tiene imagen. El Dios de la Merkabá, el Dios que está en Keter del universo de Bria, no el Ein Sof, que ese sí no tiene imagen. Por lo tanto, el problema es: si al mensajero le ponemos imagen, nos estamos perdiendo cuál es el mensaje, porque el mensaje es el Ein Sof, el Dios infinito. Pero el mensajero traía el mensaje. ¿No será que todavía no había tanto aumento de nivel de conciencia por el cual nosotros como seres humanos nos hubiéramos quedado en el mensajero y no hubiéramos comprendido el mensaje? Entonces, ¿qué pasa? Vienen las comunicaciones con este Dios extraterrestre de la Merkabá, en la cual permanentemente le están preguntando: ¿tú qué nombre tienes? Y Dios, el Dios de la Merkabá es un caso curioso. Todos los nombres que pone son como siglas y códigos para descifrar. Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei está descifrado por los cabalistas como la contracción de los 4 universos. ¿Quién se nombra a sí mismo con un nombre cosmogónico? Es decir, es como yo te diga: ¿cuál es tu nombre? No te digo Mario Sabán, te digo Yud Hei Vav Hei. Tú me dices: bueno, ¿qué es Yud Hei Vav Hei? Soy un ser que viene de las 4 contracciones del universo. Es decir, el Dios de la Merkabá no se presenta con nombre propio porque entiende que su conciencia es cosmogónica, no es psicológica. No tiene identidad cerrada subjetiva, tiene una identidad cosmogónica, por lo tanto no se puede presentar de manera psicológica, porque no tiene una realidad, sino una realidad integrada al cosmos. Por lo tanto, cuando el Dios de la Merkabá se presenta, se está presentando a todos: a Elías, que se lo llevó al cielo, a Enoc, que se lo llevó al cielo, porque la gran pregunta es: ¿quién se lo llevó al cielo? A ver, el Dios infinito, si lo hubiera llevado a la infinitud de Enoc y Elías, lo hubiera pulverizado en el infinito. Así que indudablemente no es este Dios el que se lo llevó. En definitiva, según las investigaciones de Moshe Idel, y que yo acepto, hay que volver a una idea
de binitarismo. ¿Binitarismo qué quiere decir? Binitarismo moderado, que existe un Dios menor, que es el Dios de la Merkabah, que yo no lo llamaría Dios porque los rabinos lo que hicieron es disfrazarlo con el ángel Metatrón. Es decir, que lo que hicieron los cabalistas y los rabinos es endilgarle un nombre para disfrazarlo de un arcángel y le pusieron al arcángel Metatrón para desdivinizar al Dios de la Merkabah y así divinizar por completo al nivel del infinito. Es decir, ¿a qué llamamos Dios? Porque Dios proviene de Zeus, viene del griego, no hay un término Dios en la tradición judía. Entonces, ¿el supuesto Dios de la Merkabah es Dios igual que el infinito? No, porque el Dios de la Merkabah es muy antropomórfico. Entonces, ¿qué se hace con los antropomorfismos que hay en el texto bíblico? Se los anula por censura. Siglo IV, el Sanedrín censuró el texto bíblico en las enmiendas. Entonces, primera cuestión, ¿por qué se censuró? Porque el Dios era antropomórfico. Mira, te voy a dar un ejemplo de una censura que es un versículo del capítulo 18 de Génesis. En el capítulo 18 de Génesis, el texto que tenemos hoy, que leemos en hebreo, es: y Dios se quedó de pie mirando, y Abraham se quedó de pie mirando a Dios. Ese es el texto que tenemos hoy. Y Abraham se quedó de pie mirando a Dios. El texto original, que fue censurado, decía: y Dios se quedó de pie mirando a Abraham. No decía: Abraham se quedó de pie mirando a Dios. Y hay en el capítulo 18 y capítulo 19 de Génesis una sorpresa terrible para aquellos que la quieren leer, que es muy gorda, que nos da la pauta de que estamos ante gente extraterrestre. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los tres ángeles a visitar a Abraham y Sara para informarles de que Sara iba a estar embarazada, que fueron los tres visitantes, los tres ángeles, lo que sucedió es que dos de los ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, porque tenían que decirle a Sodoma y Gomorra que la iban a destruir, y uno de los ángeles se quedó con Abraham, y es con este ángel con el que Abraham habla en función de Dios. Entonces, al ángel tercero, es decir, aparecen tres ángeles, dos se van, y con el ángel con que habla Abraham, es al que Abraham le dice: hola Dios, ¿cómo estás? Es decir, nos falta un ángel, hay un tercer ángel que se quedó ahí, y ese ángel que se quedó ahí es muy misterioso. Por eso te digo, acá hay mucha cosa muy misteriosa. Primera cuestión, ¿por qué se censuró en el Sanedrín del siglo -4 la información? Porque el Dios antropomórfico podía ser construido sobre imagen por el pueblo, que todavía era muy idólatra y por lo tanto tenía miedo de la idolatría. Por miedo de la idolatría le sacaron antropomorfismos. Igual a la Biblia quedaron antropomorfismos. Por eso viene Onkelos, en el siglo I, siglo II, Aquiles, que es un judío que se convierte, un griego que se convierte al judaísmo, y Aquiles, llamado Onkelos, todavía interpreta de manera más abstracta el texto de la Torá para sacar más antropomorfismos, y después de 10 siglos viene a Maimónides en la Guía de los Perplejos y todavía liquida más a los antropomorfismos diciendo que son simbolismos. Es decir, toda la cuestión es que la gente no caiga en la idolatría para hacerse imagen de un Dios que tiene imagen. Pero no pueden sacar capítulos enteros de la Biblia, no pueden sacar el capítulo 1 de Ezequiel entero, donde Dios aparece con imagen, y no pueden sacar el capítulo 6 de Isaías, que Dios aparece con imagen. Entonces, ¿qué hacen los cabalistas? Los cabalistas dicen: a ver, Dios tiene imagen, no se lo podemos decir al pueblo, pero nosotros nos damos cuenta. A este Dios con imagen no le podemos decir Dios, porque nosotros ya creemos en el Dios infinito. Entonces, ¿qué le decimos? Arcángel Metatrón. Y entonces metatronizaron al Dios de la Merkabah para darle una categoría menor en el universo de Briá. Señores, el Dios de la Torá es un Dios extraterrestre, porque viene de fuera de la Tierra, e indudablemente también es humanoide, porque tiene rasgos humanoides, y no porque lo digo yo, lo dice el texto de Ezequiel. Ahora, ¿qué pasó en la historia? Maimónides con la Guía de los Perplejos, Onkelos en el siglo II, y la censura del Sanedrín, todos se confabularon a que había que sacarle todos los antropomorfismos al Dios de la Merkabah para poder creer directamente en el Dios de la Ein Sof. Yo puedo creer en el Dios de la Ein Sof también creyendo tranquilamente de que hubo un mensajero que era antropomórfico.
¿Cuál es el problema? Pero el problema es que a lo largo de la historia judía todo el mundo se preocupó de que el pueblo no cayera en la idolatría con el Dios antropomórfico. El problema no era el antropomorfismo de Dios, el problema era la idolatría. Y para combatir la idolatría había que terminar con el antropomorfismo. Todas estas investigaciones yo las escribo en mi libro de la Mercada, que es la tesis doctoral en teología que yo presenté en la Universidad de Murcia. Ahora viene, que me voy a arriesgar, pero me arriesgo contigo. Mario, ya va. Antes de que te vamos a dejar el postre para el final. Sí. Hay otro postre, quiero un postre, hablando de ángeles, de revelaciones de ángeles. Esto lo quería dejar al final y vamos a dejar tu revelación al final más bien y vamos a revelar esto. Cuando los ángeles, bueno, eso lo dice Enoch, que los ángeles se vieron a las humanas y les parecieron lindas y se unieron con las humanas y nacieron, de allí surgieron los gigantes. Sí, las nefilim. Ajá, esos gigantes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hablando de revelaciones de ángeles, ¿ok? No es casual, y pienso yo a lo mejor, bueno, mira, si hay algún, digamos, algún cristiano ortodoxo acá, pues se va a ir de aquí inmediatamente. El ángel que visitó a la Virgen, supuestamente María, para decirle que estaba embarazada, ¿no sería un ángel que embarazó a María? Esto no lo podemos saber porque no tenemos las pruebas, pero yo no me tengo que ir a María, me tendría que ir al texto del nacimiento de Sansón, que es una narración casi igual que la narración de María. Algunos exégetas como León Dufour en Francia, que es un exégeta católico, dice que la narración de María en el Nuevo Testamento está extraída casi directamente del Antiguo, del nacimiento de Sansón. Los que no recuerdan cómo nació Sansón es que no podía tener hijos, Manoa con su esposa, y Manoa se va al campo durante 2 o 3 meses, llega un ángel del Señor que baja solo cuando la mujer está sola, no cuando está Manoa, lo cual es bastante sospechoso que siempre estos ángeles aparezcan cuando el esposo no está, así que no tengo que ir a María, estoy tomando un texto del Antiguo Testamento, y le dice este ángel a la mujer de Manoa, vas a tener un hijo, y aparece el esposo, y lo ve al ángel, y entonces el esposo dice, ¿por qué hace este hombre aquí? Entonces ella le dice, tranquila, no es un hombre, es un ángel, y él es el que dice que vamos a tener un hijo. Y él se pone muy contento con Dios, el Manoa, que es el padre de Sansón, que van a tener un hijo. Ahí no termina la cosa. ¿Cómo sigue el relato? Dicen que ellos hicieron un fuego, o que apareció un fuego, donde el ángel en medio del fuego subió al cielo. Entonces, claro, aquí ya, a ver, aquí no te tienes que ir al tema de María. En el Antiguo Testamento ya para mí está muy claro quién era este ángel, por qué aparece cuando el marido no está, y después, cuidado, de este ángel con la mujer de Manoa nace Sansón, un hombre que tiene características sobrehumanas de fuerza que no lo tenía cualquier mortal. ¿Recuerdas por qué Sansón tenía esa fuerza? Porque el ángel le dice a Manoa y a su esposa, no tiene que beber vino y no tiene que cortarse el pelo, porque en el pelo y en no tomar vino está la fuerza. Es decir, que estaba codificado Sansón de un modo que no podía entrar, por ejemplo, a tomar vino. ¿Por qué motivo? ¿Qué codificación genética tendría Sansón que si llegaba a tomar vino o si se le cortaba el pelo perdía la fuerza? Las antenas. Claro, hay una simbología que el pelo, la largura del pelo simboliza la fuerza femenina, y entonces tenía que haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino a través del pelo. En consecuencia, si el pelo era largo, Sansón tenía una parte femenina que estaba reconociendo, y que si se le cortaba el pelo, perdía esa parte femenina, y al quedarse solo con la masculina, indudablemente no iba a tener fuerza. Lo que se llega a la conclusión que la fuerza se derivaba de una mixtura o una conciliación entre lo femenino y masculino. Pero estos ya son elucubraciones místicas posteriores.
Si vamos literalmente al texto, toda la situación es sospechosa. Primera situación, el ángel divino ya es sospechoso. Segundo, que venga cuando el esposo no estaba. Tercero, que tengan un hijo con las características de Sansón. Y cuarto, que subió por el fuego. A ver, yo creo que no se nos altera la creencia en ese Dios infinito, entendiendo de que claramente hubo un mensajero aquí. Es decir, pero claramente ¿por qué? No porque es un invento de Mario Sabán, sino porque hay que ir al capítulo 1 del libro de Ezequiel, y en el capítulo 1 del libro de Ezequiel queda claro que Ezequiel describe la Merkabá, y describe dentro de la Merkabá el trono divino, que antropomórficamente quién estaba en el trono divino de la Merkabá. Por supuesto, esto alguien puede decir, bueno, es metafísico, es simbólico, pero claro, es simbólico cuando nos conviene simbólico, es literal cuando nos conviene literal. A mí si me decís que la Merkabá es simbólico y no es literal, entonces yo te digo, bueno, entonces la circuncisión tendría que ser simbólica y no literal, y no realizarse la circuncisión. Pero la circuncisión se la aplica literal. Ahora, si se le aplica literal la circuncisión, ¿por qué la Merkabá no es literal? Quiere decir que, cuidado, los exégetas toman lo literal cuando les conviene y lo simbólico cuando les conviene. En la Cábala me parece más honesto, porque en la Cábala tenemos los 4 niveles de interpretación. Entonces tomamos todos los niveles, lo literal, el midrash, el sod, y hacemos convivir a todos los niveles. Pero los exégetas no hacen convivir a todos los niveles si no están en la Cábala. Los exégetas teológicos eligen a una u otra. Claro. En el mundo judío, cada rabino va tomando lo simbólico, lo alegórico, lo literal, de acuerdo a lo que más le conviene. Hay una encíclica para aquellos que vienen de la Iglesia Católica, hay una encíclica que me parece, yo no me acuerdo si es Divino Flante Spiritu, que es de 1943, del Papa Pío XII, porque es del medio de la Guerra Mundial, 1943, donde él definió cómo es la exégesis católica con respecto a la Biblia. Y él dice, nosotros aplicamos lo literal cuando nos conviene y aplicamos lo simbólico cuando nos conviene. Nunca había una encíclica tan honesta. Porque ahí los teólogos dicen, cuando a nosotros nos conviene aplicar la literal, aplicamos la literal. No hay que hacerlo cuando a uno le conviene, hay que ir a la verdad. La verdad está en todos los niveles. Que la verdad literal exista no anula la simbólica, y que la simbólica exista no anula la literal. Porque en el fondo, la literal y la simbólica están unidas también. Claro. Es decir, que hay una unión, hay una conexión, porque los símbolos son operativos también en la vida real. Y por lo tanto, los símbolos no están en otra realidad, están en otra interpretación de la realidad, pero de la misma realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hoy, después de tantos siglos, se han situado teológicamente las confesiones religiosas en ámbitos que yo te diría que son muy cerrados, ¿no? Es decir, en el mundo judío se cree Dios es invisible, omnipotente. Yo también lo creo, yo también lo siento, porque es el Ein Sof. Pero el Dios de la Torá es el Dios de la Merkabá. Así es. El Dios de la Torá es el Dios de la Merkabá. Cuando tú hacías referencia a que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, eso está en el capítulo 6 del libro de Bereshit. Correcto. En el Tanaj. Correcto. Y eso también... Sí. Y eso también indudablemente es un caso curioso. Enoc, que sube al cielo, es un caso curioso, porque Enoc es un inmortal. Y fíjate qué curioso, fíjate lo que dice Isaac Luria. Isaac Luria dice, fue más importante que Moisés Enoc, algo que va contra los 13 principios de la fe de Maimónides, porque Maimónides dice no hubo ningún profeta como Moisés. Es decir, Maimónides pone a Moisés en la categoría más alta de profecía. Luria no lo pone a Moisés en la categoría más alta de profecía, lo pone a Enoc, porque Moisés pudo ver a Dios cara a cara, pero Enoc se lo llevaron al cielo a una vida inmortal. Es decir, Luria, desde el punto de vista de la Cábala, dice, ¿cómo Maimónides va a decir que Moisés es el principal profeta? Es decir, que Luria se fue contra uno de los principios de la fe judía, pero no es de la fe judía, es de la fe de Maimónides, porque no hay principio de la fe judía. Por eso cuando en la sinagoga se canta el Igdal, que es la declaración de los 13 principios de la fe, yo muchas veces digo, esto está mal, habría que aclarar en nota a pie de página que estos son los principios que Maimónides consideró que eran los principios del judaísmo, pero de Maimónides, no de todos.
Entonces, viene Isaac Luria y dice, ¿quién tuvo un nivel mucho más elevado que Moisés? Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, para que escuche la gente que viene del cristianismo. Mario siendo Mario. Está sentado a la derecha de Dios Padre y su función es la del arcángel Raziel. Entonces el arcángel Raziel está a la derecha de Dios Padre, que es escribiendo, la función de Raziel la tiene Enoc. Enoc está al lado del Dios de la Merkabá, al lado del Dios de la Merkabá, ¿quién está? ¿Quién es? Metatrón. Pero Metatrón es el Dios de la Merkabá. Entonces tienes en la Merkabá a Metatrón, tomando nota a Enoc, que no murió, dice la tradición de la Kabbalah, tuvo el privilegio de ser inmortal porque decidió dedicar su eternidad a estudiar. Wow. Es decir, la categoría que en la Cábala se le da a Enoc es porque él se comprometió que mientras estudiaba no iba a morir. Por lo tanto, escribe y estudia, y Enoc se volvió inmortal. Este es otro secreto interesante que tiene la Cábala. Hay tantos secretos, Mario, que cuando tú dices que tú te transportas, cuando estás que de tal siglo a tal siglo escuchas la música clásica de barroca, y que cuando estás escribiendo tienes una línea directa de arriba. O sea, yo digo, esa línea es de profetas, Mario, no es que yo te quiera poner donde te ponga. Yo lo que explico, Cecilia, que esa línea, no, que la tienen todos. A lo que voy es que la mediunidad y el conocimiento intuitivo lo tenemos todos. No es un privilegio de alguien. Mario, solamente que cada uno tiene, no, en serio te lo digo, hay mucha gente que canaliza, mucha gente que tiene esos dones. Lo que pasa es que después viene el trabajo más duro, que es organizar todo ese material. Es decir, cuando te llega esa información, puedes entrar en un desequilibrio psíquico. Entonces, el problema yo no lo veo en la profecía. Mira, Isaac Luria decía, yo comparto totalmente lo que decía, or pashut, or simple, es decir, luz hay para todos. El problema son los recipientes, es cómo captar, es decir, el problema es ser antena, el problema no es que hay información de sobra, el problema es si esa información la podemos captar. Yo creo que somos imagen y semejanza del Dios de la Merkabá. El Dios de la Merkabá creó algo que un poco se le fue de las manos, por eso los últimos versículos del capítulo 3 de Génesis también son secretos y también ahí hay un nivel de profundidad. Vamos a recordarlos para los que nos están escuchando. ¿Qué pasó al final cuando terminan de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice el Dios de la Merkabá que no coman del árbol de la vida eterna, no sea que sean como nosotros, dice el Dios de la Merkabá. Final del capítulo 3, últimos versículos 22-23. Por ahí están los versículos 20, 21, 22, 23. ¿Por qué el ser humano le fue impedido llegar al Etz Haim, al árbol de la vida? Porque si comía del árbol de la vida, no sea que sea eterno y que sea como nosotros. Ahora, la pregunta ¿cuál es? Si no hubieran querido la eternidad, luego no se lo hubieran llevado a Enoc. Primera, que Enoc se supone que está en la eternidad con Elías. Pero hay un tema más curioso. El Dios de la Merkabá no destruye la información del árbol de la vida. El Dios de la Merkabá mantiene el árbol de la vida como información críptica para que el día que el hombre esté preparado para tomarla, entonces pueda alcanzar la eternidad física, realmente hablando. Porque eternidad energética tenemos, salimos del cuerpo y seguimos vivos del otro lado. Así que eternidad energética hay. Pero la gran pregunta es si se pudiera llegar a la eternidad física, que sería el caso de Enoc. Entonces, el acceso está restringido. La pregunta es ¿por qué está restringido? Está restringido por la espada del querub. Así dice el texto de la Torá, la espada, el querub es la espada, lo que se llama la espada flamígera, la espada de fuego que rodea al árbol de la vida. Y el árbol de la vida es un sistema de información encriptada. La espada de fuego que lo rodea es la distorsión de nuestro conocimiento y confusión para no acceder a esa información. Los cabalistas dicen, la espada flamígera que se mueve es un dat confuso, un conocimiento confuso que tenemos nosotros en no poder entrar como a la matriz de la información. Pero el día que lo merezcamos,
vamos a poder saltar el querub, saltar la espada flamígera y entrar en el sistema de información de la Matrix. Wow, wow, Mario. Qué cantidad de revelaciones. Me siento honradísima con este programa y que sea en mi programa que estés diciendo todas estas cosas. Mario, hablaste de Moisés. Esas tablas, Mario, esas tablas de luz, esas tablas donde estaban los 10 mandamientos, ¿vale? Esas tablas eran tablas de otro sistema. Es decir, es algo, es decir, la revelación de Dios en el monte Sinaí fue la revelación de algo que fuera de esta atmósfera. Es algo tan obvio, ¿no? No. A ver, de que Dios, el Dios de la Torá es extraterrestre, es casi inútil de decirlo, porque si viene de fuera de la Tierra, si se manifiesta fuera de la Tierra, es que es extraterrestre, porque viene de fuera de la Tierra. Es decir, la propia definición de un Dios que viene de fuera de la Tierra es que tenés ahí la definición de extraterrestre. Lo que pasa que el proceso para que el pueblo no llegue a la idolatría, ese proceso hizo que se tapara la información real. Pero los cabalistas no taparon la información real. Los cabalistas fueron muy honestos, pusieron al dios de la Merkabah en Keter del universo de Briah, y como sabés en la Kabbalah, Keter del universo de Briah coincide con Malhut de Atzilut, que es la entrada a una percepción fuera del tiempo y el espacio. Quiere decir que indudablemente la Merkabah se mueve tecnológicamente con algún tipo de características que rompe el sistema espacio-temporal y aparece cada 500 años o cada 400 años, o cuando quiere aparecer, de un modo que parece ser que no le afecta el tiempo y el espacio que tenemos en la Tierra. Entonces, por eso, Elías, que es del 700 a.C., y Moisés, que es del 1300, pudieron haber visto la misma Merkabah. Porque esa Merkabah, esos 600 o 700 años, los tuvo que haber recorrido de otro modo espacio-temporal. Y por eso, como los cabalistas sabían esto, ¿a dónde van a situar a la Merkabah? La sitúan en Keter del universo de Briah, que al ser Malhut de Atzilut, es la entrada a una distorsión del tiempo y el espacio. Es decir, Malhut de Atzilut es el universo donde el tiempo y el espacio ya funcionan diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los cabalistas escribían que Metatron o el dios de la Merkabah están en Keter de Briah, están diciendo, tienen entrada a una información que nosotros no tenemos fuera del tiempo y el espacio. Así es, Mario. Qué impresión. He quedado, de verdad, me imagino que todos los seguidores están acá con la boca abierta diciendo, bueno, ¿qué está diciendo Mario? Y Mario, yo te escribiste el viernes que habías tenido unas revelaciones de la Merkabah leyendo el libro de Joseph de Jicatilla. Y yo digo, pero qué casualidad, no hay casualidades, esa conexión. Hoy viniste a darnos revelaciones, ¿verdad, Mario? Mira, yo trato de hacer un análisis que parta de lo racional, de lo simbólico, tratando de llegar a la verdad más profunda, aunque nos duela, porque el problema es que estamos culturalmente estamos como muy influenciados por un paradigma cultural, y a veces romper el paradigma. A mí me costó mucho las investigaciones de la Merkabah, porque yo, en mi creencia infantil, en mi creencia de siempre, a lo largo de mi vida, fue realmente el Dios invisible. Sigue siéndolo, porque el Dios invisible es el Ein Sof, es el infinito. Pero queda claro de que indudablemente el Dios de la Merkabah era antropomórfico. Y fíjate que hay una persona muy poco conocida, un pensador judío de Ámsterdam, de la misma época de Spinoza, de hecho, me parece que también fue perseguido, pero se lo conoce poco, Miguel Cardoso, y Miguel Cardoso dijo, nuestro Dios no es el infinito, es el Dios de la Merkabah antropomórfico del texto de la Torá. Claro, él se fue directamente a otro lado, porque se radicalizó, porque tú tienes a un Maimónides que solo cree en el Dios infinito y te tiene que alegorizar todo el antropomorfismo y anularlo, o tienes a este Miguel Cardoso que dijo era antropomórfico y no hay Ein Sof. Los cabalistas, y yo particularmente estoy en esa línea, entendemos que el Ein Sof fue el mensaje y el Dios de la Merkabah el mensajero. El problema es que con el bajo nivel de conciencia que había en siglos anteriores, me imagino que los escribas del Sanedrín, cuando hicieron esas censuras para modificar los antropomorfismos del texto bíblico, habrán pensado, ¿cómo le decimos a esta gente que Dios es antropomórfico? ¿Cómo van a leer esto si se alfabetiza esta gente? Porque van a caer en la idolatría. Con lo cual,
todo el problema realmente partió a partir de la idolatría, y con tal de no hacerse imágenes, se empezó a negar la imagen que tenía el dios de la Merkabah. Es decir, se hizo algo contra natura al texto, para que la idolatría, entonces se logró romper la idolatría, se logró la conexión con el Ein Sof, pero al intermediario se lo anuló o se lo alegorizó con tal de que no se cometa idolatría y con tal de conectarnos con el mensaje. Es decir, en el mundo judío llegaron a la conclusión, mira, el mensaje es tan importante que lo que tenemos que hacer es no idolatrar al mensajero. Y fíjate lo que pasó aquí. Si tú lo analizas, y esto también lo pongo en mi libro de la Merkabah, si tú lo analizas, cuando aparece el cristianismo diviniza a Jesús luego. Cuando apareció la divinización del Mesías, es una cosa curiosa, porque no está en el nivel de Metatrón, está a la derecha del Padre, estaría en el nivel de Raziel, el Mesías. No estaría en el nivel del Dios Padre. Entonces ahí hay todo un problema que no quiero entrar ahora, claro. Pero el problema fue que el cristianismo sí antropomorfizó, y desde el canon de la teología hebrea podríamos decir que sí pudo haber caído en la idolatría. Ahora, si los primeros judíos que siguieron a Jesús hicieron una representación de él como Mesías, pero todavía no lo consideraban Dios, el que hacía una imagen de Jesús en los primeros siglos del cristianismo probablemente no hacía idolatría, porque hacía una imagen del Mesías y no de Dios. La idolatría apareció cuando se divinizó la figura de Jesús. Es decir, hoy alguien del mundo judío que pone una foto del Rebbe de Lubavitch te dice que no hace idolatría. Entonces, no, él te dice que no hace idolatría. Pero el tema es que cuando nació ese movimiento y a Jesús se lo puso en una figura, probablemente los primeros que lo siguieron, si no lo consideraban Dios, tampoco consideraban que estaban haciendo una idolatría, porque lo estaban antropomorfizando al Mesías, no a Dios. Cuando cambió la teología cristiana y se divinizó al Mesías, es cuando entró el concepto de idolatría, porque entonces sí se estaba haciendo una imagen de Dios a partir de que el Mesías era Dios. Wow, entonces, probablemente en los inicios del cristianismo, como todos eran judíos, algunos decían, ¿por qué no vamos a hacer una imagen del Mesías? Si hacer una imagen del Mesías no es hacer una imagen de Dios, porque la prohibición de la Torá no es hacer imágenes de un rabino o del Mesías, es hacer imágenes de Dios. Así es. Mario, no quiero que te vayas hasta que nos cuentes tu experiencia, que dijiste que la ibas a contar. ¿Te queda tiempo? Bueno, me queda poco tiempo y espero que la gente no se asuste de lo que voy a decir, pero no lo hago para que la gente se asuste. Voy a decir la realidad de lo que a mí me pasó. Y me pasó en los últimos 24 años. Me pasó 2 veces. No me acuerdo si la primera vez fue en el 2008 y la segunda en el 2017, 2018. Fueron 2 momentos muy alejados en el tiempo. Fue 2007, 2008, no registro los años de lo que voy a contar, no registro en qué momento me sucedió esto, pero 2007, 2008 la primera. La primera fue que yo sentí que fue un sueño, pero no tenía las características de sueño, entonces no sé cómo explicarlo conceptualmente, porque yo sentía que estaba en un sueño, pero un sueño muy vívido, por lo tanto era una situación muy extraña, donde yo estaba como en una camilla, no sé qué tipo de camilla, sí recuerdo que estaba desnudo, sí recuerdo que estaba con los ojos abiertos, y sí recuerdo que había 2 personas, pero raras, 2 personas raras, de color más bien azul, que se estaban mirando muy bajitos, no tenían sexo, no sé si eran hombres o mujeres, porque no te los puedo definir, no los veía con sexo, y sí que eran azules o celestes, y que me recuerdo que estaban en silencio y se miraban, eran 2 o eran 3, me parece que en esa primera experiencia fueron 2, se hablaban como en telepatía, porque no movían la boca, y lo que recuerdo es que me abrieron el corazón, no, me abrieron el pecho, pero no me abrieron nada, es decir, hicieron así, pero mi pecho estaba igual, no es que vi la carne ni nada, no sé qué abrieron ahí. Hicieron así, como que abrieron algo, uno puso algo, el que estaba en mi mano derecha puso algo, y yo estaba con los ojos abiertos, y los veía.
y no tenía miedo. Esto también es otra cosa curiosa, porque si yo lo cuento ahora me daría como miedo de lo que viví, pero realmente no tuve miedo. Este que estaba del lado derecho me puso algo adentro, como en acá, como en el corazón, me hizo así con las manos, me cerró, y el que estaba a la izquierda hizo así, él hizo así, y esto se terminó. Eso fue hace más de 15, 16 años, no recuerdo. Y pasó. Yo no se lo conté a nadie, ni lo conté en las redes, ni lo escribí en ningún libro, porque dije, me van a meter en un psiquiátrico. Y lo dejé ahí, el tema. Muchos años después, pero muchos años después, no me recuerdo si fue 2017, 2018, la verdad que no recuerdo, hubo una experiencia parecida donde hubo un cambio en lo que pasó, porque todo era lo mismo, eran celestes, no hablaban, yo estaba en una camilla, todo, pero en el 2017-2018 habría una diferencia entre la primera experiencia con la segunda de 10 años aproximadamente. Uno hizo así en mi cabeza, hizo así en mi cabeza, hizo así, Ay, Dios y el mío. otro metió algo, hizo así, lo cerró y se fue. Y no sé. Así que tengo dos experiencias realmente que me pasaron en mis 58 años de vida, que no me volvieron a pasar nunca, que no tuve miedo en esas experiencias y que sigo sin entender qué pasó aquí. No logro llegar a entender qué pasó aquí porque, bueno, yo tampoco soy especialista en ufología, yo me dedico a la cábala nada más. Pero me pareció algo realmente extraño porque, no sé qué es lo que me metieron, parece que algo me tuvieron que meter, pero la verdad que no tengo ni idea qué es lo que pasó ahí, pero indudablemente algo pasó, fue muy vívido, me resultaba impresionante, lo que más me llamó la atención es como que no tenían sentimientos, como no tenían risa, era como que no tenían emociones, no sé, una cosa, o no tenían nuestras emociones. Nosotros parece que somos mucho más emocionales. Los que yo vi, y no se hablaban tampoco, no hablaban en ningún idioma, como que se entendían de manera telepática. Y indudablemente tenían algo en lo invisible, porque yo no veía nada de lo que me estaban poniendo, no era que vi un cofre, un vaso, no había nada material. Había ahí como un cúmulo de energía que no sé qué era, y que eso, lo que sí me acuerdo perfectamente es cuando, y fíjate lo que me pasó, y ahora lo estoy conectando con otra experiencia, que un tiempo después fue a un centro espiritual donde había una decodificadora que me dijo, te quiero decodificar. Bueno, decodifícame. Yo una decodificación corporal. Bueno, entonces me pasaba la mano por el hombro, bien, buscaba los chakras como las sefirots, todo muy bien. Y cuando pasó por la cabeza, eh, eh, y ella no sabía yo ni quién era, ni qué hacía, es decir, que yo era un nene, para ella, no tenía yo ningún tipo de... Y cuando pasó por la cabeza pasó una cosa misteriosa, porque dijo, acá hay algo que está abierto. Fue 1 o 2 años después del segundo episodio. Y me dice, cuando pasó por la cabeza sus manos, dijo, aquí hay algo que está abierto. Y le digo, ¿y qué está abierto? No, aquí algo, su cabeza energéticamente está así, me dijo. Hay algo que está abierto. Yo me tocaba, ¿no? Yo ahora me corté el pelo, pero Tan yo me bello. tocaba. ¿Qué era lo que estaba abierto? Bueno, me dice, acá hay una apertura. Me dice, ¿usted qué se dedica? Y entonces después le tuve que contar, pero yo no le contaba qué hacía. Pero la decodificadora, 2 años después, vio algo ahí extraño, que yo por supuesto no sé qué es lo que vio porque lo tocó, pero me pareció que no era ninguna casualidad después de lo que había sucedido. Todo esto indudablemente queda en el misterio, porque habrá que ver todo esto de qué se trataba, de No, qué Mario, estamos hablando. no hace falta, Mario, ya lo vimos, Sí, ya bueno, vemos todo, ya pero está claro, o sea, eso que nos has contado hoy está clarísimo no existe la menor duda de que, o sea, el ejemplo es vívido, es algo que nos estás transmitiendo y es algo que no se pone en duda. O sea, yo pienso que, o sea, yo no lo pongo en duda, lo que tú me estás contando ni lo pongo en duda y es la razón por la cual
tú transmites tantos conocimientos de una manera tan fluida y o sea, con tanta armonía, o sea, es algo impresionante. Es decir, yo mucho tiempo estuve buscando gente de cábala, en movimientos, en libros, hasta que, bueno, tengo que confesarlo, hasta que te conseguí, me explico, y entonces es algo que yo que yo no puedo entender. Por eso te digo que yo creo, estoy convencido de que aquí hay una cantidad de realidades que se nos escapan y que creo que con el tiempo cada vez estamos avanzando más en comprenderlas. Es decir, cada vez estamos avanzando más en comprender esas realidades invisibles. Pero que esas realidades invisibles energéticamente tienen un poder, porque al final es la energía lo que mueve la materia y nosotros lo vemos al revés, porque lo vemos desde el punto de vista de la materia. Entonces, te vas dando cuenta con estas experiencias que son personales. Si alguien me cree, no, es decir, tampoco importa que te crea alguien. Lo que a mí me queda claro es que esas vivencias no fueron sueños, parecían sueños, que también hay una correlación de equivalencia entre las vivencias, lo cual también es curioso. Hay una correlación porque la camilla, el yo desnudo, la telepatía, no hubo cambios entre las dos situaciones. Porque después de que me pasó la segunda, yo trataba de indagar si había alguna diferencia, viste como el juego de los 7 errores, que uno mira si había alguna diferencia con respecto a la primera, y no, hasta te diría más, advertiría que no sé si eran los mismos, aunque hayan pasado 10 años, no lo sé, no me queda claro. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de energía esta gente puede programarnos? Es decir, ¿podemos tener una relación indudablemente con estas entidades? Estas entidades dominan tan bien la energía que cambian de materia a energía de manera simultánea. Entonces, indudablemente para mí sí, cuando se visualizan, algunos alcanzan una densidad de energía que después vuelven a perder la densidad. No sé, aquí se abren muchísima cantidad de preguntas a partir de aquí. Súper interesante y hasta para investigar, pero son temas tan profundos que bueno, que llevarían años pues llegar a tener, a asomarse siquiera, pero lo estamos viviendo, Mario, lo estamos viviendo. Y hay que seguir investigando, porque entre los antiguos cabalistas en hebreo, así como apareció ese documento del siglo XIV, que afirma que hay estos humanoides detrás del cielo de Vilón. Yo digo, ¿serán estos humanoides detrás del cielo de Vilón los que hicieron esto? Pero si hay documentos antiguos que establecen la existencia de estos seres, indudablemente a lo largo de toda la historia estos seres estuvieron en algún tipo de relación con todos nosotros. Entonces tendremos que seguir investigando. Cecilia, un placer enorme. Yo, Mario, tengo otro compromiso, pero por mí me quedaría aquí a vivir. Está divina esta conversación. Gracias, Mario. Para mí es un honor haberte tenido acá y que hayamos compartido tanto conocimiento, tanta luz, tanta sabiduría. Un abrazo fuerte. Te queremos un montón, Mario. Igualmente, eso es justamente lo que te iba a decir, que te queremos mucho, mucha luz ahí en Caracas, amén, mucha luz a Venezuela, amén, mucha luz. Amén, Mario. Dios te bendiga, cuídate mucho. Shalom, gracias por todo. Mario, chao.